Buen día para todos los participantes. Buenas tardes o buenas noches, en dependencia del uso horario que tengan los participantes en esta segunda cumbre iberoamericana en ciencias aplicadas al deporte y a la cultura física. Soy la doctora en ciencias de la cultura física, Yusnelis Peña, de Cuba, y es un inmenso placer para mí poder compartir con ustedes en este magno evento. Quiero agradecer en primer lugar a Dios por darme la posibilidad de un día más de vida, de poder estar acá también con ustedes y también agradecer a nuestra querida maestra Rosy Pech y a su comité organizador, quien tuvo la deferencia de invitarme a este magno evento, como decía anteriormente, y a mis colegas en Cuba que sé que me van a estar viendo, sé que van a estar siguiendo este evento, eh, especialmente a los colegas de la Facultad de Cultura Física en la provincia de Granma. Bueno, sin más preámbulo y en aras de ganar en tiempo, comenzaré con esta exposición. El tema que les estaré presentando en esta jornada es el resultado de un proyecto de investigación que desarrollé en Cuba. Eh, Dicho proyecto se desarrolló específicamente en escuelas primarias con niños que ya presentaban alteraciones del comportamiento. Se seleccionaron este tipo de niños porque, como veremos más adelante, las manifestaciones de alteraciones del comportamiento, si no se les da una atención educativa adecuada, constituyen la antesala para los trastornos, para instaurarse un trastorno de la conducta. Por lo tanto, nos corresponde desde nuestro accionar como profesionales de la cultura física y el deporte, actuar para evitar que ese trastorno se llegue a instaurar. Por lo tanto, me gustaría iniciar con una frase de José Martí, quien sentenció: la verdadera medicina no es la que cura, sino la que precave. Más que recomponer los miembros deshechos del que cae rebotando por un despeñadero, vale indicar el modo de apartarse de él. Como podemos ver, en esta frase se hace alusión a un elemento muy importante que yo considero que hoy en día cobra vital importancia, valga la redundancia, y es la prevención. Y es precisamente sobre este tema que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. En la actualidad, los problemas relacionados con el comportamiento son un flagelo que afectan gran parte de la sociedad. Por tal razón, considero que esta problemática que esto constituye una gran problemática que debe ser tratada a todos los niveles institucionales. Pero creo que esta cobra mayor significación cuando se trata de niños quienes desde edades muy tempranas comienzan a exteriorizar manifestaciones conductuales que van en contra de las correctas normas sociales. Una de estas cuestiones, una de las cuestiones que me motivó a realizar esta investigación fue ver cuando comenzamos cómo estos niños que tienen un comportamiento inadecuado eran excluidos fundamentalmente de las clases deportivas y de las clases de educación física. Por lo tanto, el objetivo general de esta investigación estuvo dirigido a elaborar una estrategia educativa que favoreciera la atención educativa orientada a la prevención de trastornos de la conducta en escolares con alteraciones del comportamiento desde el deporte para todos. Pero antes de entrar en materia como tal, quiero hacer alusión a algunos conceptos que van a servir de sustento para esta investigación. La prevención. Prevención, según la Real Academia Española, se entiende como la acción y efecto de prevenir, o la preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. Como podemos ver, este término es muy general, es tan general que se puede aplicar a cualquier esfera de la sociedad. Pero vamos a ver en materia de ciencia qué plantean algunos autores. Celia Díaz plantea que es un proceso dialéctico, sistemático, anticipatorio, continuo y que atiende a la diversidad,
que parte de un diagnóstico sistémico dirigido, consciente a la formación y fortalecimiento de cualidades, motivos, intereses, sentimientos, valores, capacidades intelectuales y actitudinales. Aquí, como podrán ver, he resaltado dos aspectos fundamentales. Atiende a la diversidad y parte de un diagnóstico. Si queremos prevenir, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a trabajar con un grupo heterogéneo. Y lo segundo es que debemos iniciar con un diagnóstico, porque no todas las personas que con las que vamos a trabajar tienen las mismas características. De ahí que el diagnóstico ocupe un lugar importante dentro de esa estrategia. Otra definición también que considero sumamente importante es la que da Briñas y plantea que es un proceso sistemático, sistémico, multifactorial y contextualizado dirigido al desarrollo integral de la personalidad de niños, adolescentes y jóvenes, de manera que puedan enfrentar las diferentes situaciones del medio, tanto positivas como negativas, donde deben implicarse los diferentes agentes socializadores en un contexto sociohistórico concreto. Aquí resalté igual dos aspectos fundamentales y es que este proceso debe estar dirigido al desarrollo integral de la personalidad de los sujetos y el segundo es que deben implicarse diferentes agentes socializadores. Cuando hablamos de agentes socializadores nos referimos a la familia, a la comunidad y a la escuela. Es una tríada que no se puede separar si queremos lograr resultados en este proceso. Ahora bien, existen cuatro niveles de prevención. Vamos a ver cuáles son esos niveles. El primer nivel, o llamado prevención primaria, está dirigido a tomar medidas cuando las deficiencias aún no han aparecido. Por supuesto, este se aplica en un marco supuestamente sano, compuesto por individuos de grupos de riesgo. El segundo nivel de prevención es la prevención secundaria. Se aplica ante la aparición de un problema o alteración. Y aquí la estrategia estaría dirigida a adoptar medidas encaminadas a diagnosticar y atender tempranamente las deficiencias ya existentes para evitar su establecimiento. Y es precisamente en este nivel de prevención que vamos a estar trabajando. Un tercer nivel, o llamado prevención terciaria, que se identifica con la rehabilitación, o sea, ya cuando se ha instaurado, debemos trabajar en aras de eliminar o atenuar eso que se ha instaurado en el individuo. Este se aplica en los individuos con deficiencias en la esfera psicológica y fisiológica para evitar el surgimiento de algún tipo de discapacidad. Se implementan una serie de medidas encaminadas a compensar la pérdida de una función o una limitación funcional. Y el último nivel, o llamado prevención cuaternaria, está dirigido a evitar una situación de desigualdad social y ambiental en las personas a consecuencia de presentar alguna discapacidad. Se basa en la equiparación de oportunidades o, dicho de otro modo, es en el proceso mediante el cual el sistema general de la sociedad se hace accesible para todos. Ahora bien, considero también de suma importancia tener en cuenta qué son las alteraciones del comportamiento, pero primero vamos a ver qué plantean algunos autores sobre el comportamiento. A mí me gusta mucho, me identifico mucho con las concepciones que asume Inmaculada Greciano, pues esta se refiere más al comportamiento en un contexto educativo. Por eso es que yo la asumo para desarrollar este proceso de investigación. Asumo todo lo que plantea sobre el comportamiento. Ella dice que el comportamiento debe considerarse como comportamiento todo lo que el individuo hace o dice siempre que sea real. Aunque todo comportamiento implica actividad biológica, no es reductible a dicha actividad. El comportamiento implica siempre la actividad del individuo en relación con el medio y la relación que se establece entre la actividad del organismo y su entorno puede ser variable. Ahora bien, algunos aspectos que debemos tener en cuenta para clasificar un comportamiento con alteración. Dentro de estos aspectos debemos tener en cuenta la frecuencia con que se produce esa manifestación, la intensidad de ese comportamiento, la duración, la latencia que existe entre determinado hecho y la aparición de la respuesta con él.
Para clasificar sobre la base de esto que hemos expuesto anteriormente, para determinar, para clasificar esas alteraciones del comportamiento, se tienen en cuenta algunos aspectos, como planteamos anteriormente. Estas alteraciones del comportamiento, que normalmente los psicólogos lo clasifican por el DSM-95, DSM-4, perdón, del año 95, yo asumo para la clasificación en este contexto educativo la que da esta misma autora que le mencionaba anteriormente, Inmaculada Greciano, y ella habla de trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y la adolescencia, trastornos hipercinéticos, trastornos disociales y de las emociones mixtas, trastorno de las emociones de comienzo en la infancia, trastornos del comportamiento social de comienzo en infancia y adolescencia, los trastornos de las TIC y otros trastornos de las emociones, trastornos y los trastornos mental sin especificar. Ahora bien, hemos hablado de aspectos relacionados con el comportamiento. Sin embargo, este es un término que en ocasiones se confunde con trastornos de la conducta. Sin embargo, no es lo mismo. Las alteraciones del comportamiento se definen como ciertas conductas que afectan la relación del sujeto con su entorno e interfieren negativamente en su desarrollo, que se constituyen en síntomas, pero no se organizan en forma de síndrome, sino que se presentan de forma aislada o en combinaciones muy limitadas, que no son patológicas en sí mismas, sino que este carácter viene dado por su exageración, déficit o su persistencia más allá de las edades en las que pueda cumplir un papel adaptativo que son estables. Y los trastornos de la conducta, cuando hablamos de trastorno de la conducta, se trata de una perturbación o disturbio en la conducta donde hay mayor sistematicidad de las manifestaciones negativas del comportamiento, se mantiene este en diferentes contextos de actuación y repercute en los rendimientos del aprendizaje, en las relaciones interpersonales, en la autoestima y en el autocontrol. O sea, como podemos ver, cuando ya se ha instaurado un trastorno de la conducta, esas manifestaciones negativas del comportamiento se mantienen constantes, tienen una mayor duración y sobre todo van a incidir en los en el rendimiento, en el rendimiento escolar, en las relaciones interpersonales, en el autoestima y en el autocontrol de esos niños que exteriorizan estas manifestaciones. Ahora bien, nos preguntamos, ¿por qué aparecen los trastornos de la conducta? Existen varios factores que pueden ser generadores de los trastornos de la conducta. Dentro de estos factores, generadores de los trastornos de la conducta, generadores de los trastornos de la conducta, se encuentran las características personales del sujeto, en las cuales va a tener la influencia de las particularidades temperamentales, la inadecuada o ausente formación de nociones morales y convivencia social en las primeras edades. Otro de los factores que incide es la estructura, organización y dinámica de la familia. Aquí juega un papel fundamental la relación que tengan mamá y papá, porque la unión conyugal disuelta es una de las causas que puede influir en esta estructura organizacional y dinámica de la familia. La atención material, económica y afectiva de los padres, las vivencias familiares traumáticas que hayan tenido los niños, ausencia de modelos positivos y un sistema de normas antisociales. Todo esto puede influir también en la aparición de los trastornos de la conducta. También se considera como factor la presencia de un sistema de influencias docentes educativas, en este caso, la inadecuada atención individualizada, dificultades en las relaciones interpersonales con sus compañeros, falta de interiorización en el cumplimiento de las normas sociales y escolares establecidas y la formación de una adecuada preparación hacia el estudio y la actividad escolar en general. Aquí
Como les decía, una de las cuestiones que me llamó mucho la atención cuando iniciamos este proyecto de investigación fue ver cómo estos niños, en la medida que cometían alguna indisciplina, eran excluidos de la clase de educación física. ¿Qué hacían? Los mandaban al gabinete de educación física o de deporte, los mandaban al gabinete de la psicopedagoga para que fuera ella la que se encargara de darle atención, limitando a este niño que participara en estas actividades que sabemos desde el punto de vista psicológico, y lo vamos a ver más adelante, la gran influencia que pueden tener sobre ello. Otra de los factores es la influencia social en relación de manera general, la influencia social de manera general, con el entorno, con grupos espontáneos o antisociales, las posibilidades de participar en actividades recreativas, culturales y deportivas, la influencia de los medios de difusión masiva, entre otros, son factores que, como decíamos, son posibles generadores de trastornos de la conducta. Estos factores pueden estar dados fundamentalmente por la ausencia de modelos positivos en los adultos que integran la familia, inadecuadas relaciones afectivas y de comunicación entre los miembros de la familia, falta de control sobre los menores, ausencia de una conciencia en la familia de acuerdo con la responsabilidad que tiene en la educación de sus hijos, unido a errores y malos manejos pedagógicos que influyen negativamente en el proceso de asimilación de las normas y valores de la sociedad. Ahora bien, aquí hay un tema importante, como les decía, y es los malos manejos pedagógicos. Como les decía anteriormente, me llamó mucho la atención ver cómo muchos maestros excluyen a los niños de las clases de deporte, de educación física, y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en este aspecto. Ahora bien, ¿por qué decimos que el deporte para todo es un medio que puede facilitar la prevención de estos trastornos de la conducta? Según Ariel Ruiz, un destacado investigador cubano, él plantea que el deporte para todos propicia las condiciones favorables para el desarrollo integral de los escolares, pues mediante este se fortalece la disciplina al tener que acatar determinadas normas que se exigen para cumplir el objetivo final de cada uno de los juegos. Por otra parte, se consolida el espíritu de unidad hacia los intereses comunes del colectivo, desarrolla la camaradería y la solidaridad. Como podemos ver, realmente el deporte para todos, visto desde este punto, es un medio que debemos utilizar, que podemos utilizar para lograr ese objetivo final, que sería la prevención de los trastornos de la conducta, evitando que estas alteraciones del comportamiento se instauren en esos niños. El deporte para todo, visto desde el punto de vista psicológico, es un proceso que contribuye a desarrollar procesos, cualidades y funciones psicológicas necesarias para alcanzar el éxito. Contribuye a profundizar la convicción de que somos capaces de controlar con efectividad nuestro propio cuerpo. Favorece el aumento de nuestras vivencias de éxito y a su vez el desarrollo de la autoconfianza y la autovaloración. Contribuye a disfrutar de la práctica de actividades que provocan una gran saturación emocional y satisfacción personal. Permite sentirnos aptos para alcanzar resultados concretos en unión a otros y a su vez contribuye a vivenciar positivamente la capacidad de mantenernos activos. De ahí que los profesores de deporte, a través de nuestras clases deportivas, debemos ser capaces de contribuir a normalizar y mejorar el comportamiento. Eh, perdón, de ahí que el deporte para todo se considera como un medio para prevenir trastornos de la conducta, en tanto contribuye a normalizar y mejorar el comportamiento, se educan valores sociales, éticos y morales y se desarrolla el sentido de cooperación, amistad y solidaridad. De ahí que los profesores debemos ser capaces de, a través de nuestras clases, lograr movilizar el interior de los escolares, darle participación en cada una de las acciones que se realizan,
Potenciar el desarrollo de una actitud positiva ante las tareas escolares y sociales desde el compromiso personal, analizar de forma crítica cada actividad en que interactúan estos niños y estimular nuevas necesidades para el enriquecimiento personal. Pero ¿cómo podemos lograr la prevención de trastornos de la conducta en niños con alteraciones del comportamiento? A través de una estrategia, teniendo en cuenta todo lo planteado, es una de las alternativas que con lo que podemos lograr eso. En esta investigación logramos elaborar esta estrategia educativa que la denominamos precisamente así, Estrategia Educativa para la Atención a Niños con Alteraciones del Comportamiento. Y tiene como objetivo favorecer la prevención de trastornos de la conducta desde el deporte para todos. Esta estrategia la elaboramos en 4 etapas. Una primera etapa, como vimos anteriormente, el diagnóstico es esencial para alcanzar el objetivo que pretendemos cuando de prevenir se trata. Una primera etapa que estuvo dirigida al diagnóstico. En esta etapa, el objetivo fundamental fue diagnosticar de manera general el proceso de atención educativa orientada a la prevención de trastornos de la conducta en escolares con alteraciones del comportamiento desde el deporte para todos. ¿Qué acciones, a qué estuvo dirigido esta etapa? Como bien lo dice, estuvo dirigido a caracterizar primeramente el proceso de manera general de atención educativa que es orientada a la prevención de trastornos de la conducta desde el deporte para todos. Para ello también fue necesario caracterizar la preparación teórico-metodológica que poseen los profesores para la atención a los niños con alteraciones del comportamiento. De igual manera, hubo que caracterizar el ambiente familiar y comunitario y, por ende, a los escolares con alteraciones del comportamiento. Para caracterizar a los escolares con alteraciones del comportamiento, se elaboró un diagnóstico integral físico-educativo que permitió establecer necesidades, potencialidades educativas, gustos y preferencias de estos niños. Para determinar eso, se establecieron 2 dimensiones, una dimensión biopsicosocial y una dimensión físico-educativa. La dimensión biofísico-social, estuvo compuesta por 2 componentes, el componente social y el componente psicológico. Dentro del componente social se caracterizó la actitud ante el grupo que tenían estos niños, la actitud ante los señalamientos, las relaciones interpersonales, el cuidado de la propiedad social y el cumplimiento de las tareas. Y dentro del componente psicológico evaluamos el nivel de autoestima, nivel de ansiedad y nivel de motivación que presentaban estos niños. La dimensión físico-educativa nos permitió evaluar el desarrollo de las habilidades motrices deportivas, el desarrollo de las capacidades físicas y el cumplimiento de las reglas establecidas para cada una de las actividades que se planificaron. La segunda etapa estuvo dirigida a la planeación y organización de dicha estrategia. Como su nombre lo indica, el objetivo estuvo dirigido específicamente a planificar y organizar las acciones para desarrollar dicha estrategia. Dentro de estas acciones, la primera acción que desarrollamos fue identificar, seleccionar y elaborar las acciones educativas y las actividades deportivas que favorecieran la prevención de trastornos de la conducta desde el deporte para todos. En Cuba, el deporte para todos se desarrolla a través de proyectos y de esos proyectos que han sido establecidos por la Dirección Nacional de Deportes en Cuba, llamada INDER, seleccionamos cuáles eran las acciones, cuáles eran las actividades que estaban contenidas dentro de estos proyectos que favorecieran la prevención de trastornos de la conducta, pero a su vez elaboramos otras acciones y otras actividades con adaptaciones que vamos a ver más adelante que contribuyeran a favorecer esta prevención de trastornos de la conducta. Dentro de estas acciones que elaboramos 3 grupos de acciones. Acciones educativas generales que pueden ser empleadas en cualquier entorno, que se pueden aplicar a los niños en cualquier entorno. Dentro de estas acciones está valorar las reacciones de los escolares ante determinadas situaciones,
resaltar los aspectos positivos en el comportamiento, evaluar el comportamiento de los escolares al terminar cada una de las actividades deportivas, estimular las buenas acciones y criticar las malas, analizar cada una de las situaciones de indisciplinas que se dan en el contexto del deporte para todo en el momento que ocurre. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos esperar que termine una actividad para evaluar si el niño empujó, si el niño gritó, o sea, la manifestación que haya cometido. En el momento que se comete, detenemos la clase y hacemos una pequeña valoración con el niño de por qué no debe hacer estas cuestiones. Elaboramos otro grupo de acciones dirigidas específicamente para los juegos. Dentro de estas, exigir por el estricto cumplimiento de las reglas en los juegos, asignar responsabilidades en el marco de las actividades deportivas a estos niños. Estos niños por lo general son niños que se manifiestan como líderes, por lo tanto es una de las potencialidades que tiene y como profesores debemos aprovecharla. Estimular la realización de los juegos con alegría y satisfacción, estimular el trabajo en equipo y estimular la cooperación en el grupo. También se elaboraron acciones educativas para la familia y los agentes comunitarios. Dentro de estas acciones, promover un desarrollo emocional y equilibrado entre los miembros de la familia, integrándose a las actividades de la escuela y con los agentes comunitarios, implicar a la familia en el desarrollo de las diferentes acciones sociales en un clima comunicativo, afectivo, favorable y estimulante mediante el intercambio de razonamiento y sensibilizar a los padres con las necesidades de sus hijos a partir de sus particularidades individuales mediante un trato efectivo. Otra de las acciones que desarrollamos en esta segunda etapa fue adaptar las actividades deportivas según los criterios de adaptación y en relación con las alteraciones del comportamiento presente en los escolares. Para ello, utilizamos el criterio de adaptación de Williamson, quien lo grafica a través de un triángulo donde en el centro de este triángulo es el objetivo de la participación y en los tres extremos las condiciones que van a caracterizar este objetivo. El objetivo de la participación va a estar dirigido a prevenir trastornos de la conducta a partir de lograr en los escolares la adaptación y equilibrio psicológico, ayudándolos en el proceso de identificación e inclusión en su grupo social. ¿Por qué hablamos de inclusión? Porque por las particularidades que presentan estos niños, por lo general son excluidos, casi ningún niño quiere jugar con ellos, entonces por eso hablamos de inclusión. El perfil personal está dirigido a alteraciones del comportamiento provocadas por factores externos con menos de un año de aparición en sus primeras manifestaciones. Hablamos de alteraciones del comportamiento provocadas por factores externos con menos de un año de aparición. ¿Por qué? Porque en Cuba los niños que exteriorizan estas alteraciones del comportamiento cuando ya llevan un año manifestando estas alteraciones del comportamiento, se inicia todo un proceso para realizar una valoración multidisciplinaria. Si los niños no han rebasado esto, si las estrategias aplicadas no han tenido efectividad, entonces se comienza un proceso para ser trasladado hacia una escuela especial por trastornos de la conducta. Y entonces es lo que precisamente tratamos, de evitar que estos niños lleguen a esas escuelas especiales por trastorno de la conducta. Las implicaciones de la deficiencia están dirigidas a comportamientos inadecuados que limitan el desarrollo de procesos cognitivos y las dificultades para adaptarse a las condiciones del medio, y las necesidades específicas de la actividad se corresponden con las adaptaciones que contribuyen a atenuar o eliminar las manifestaciones negativas del comportamiento mediante una atención educativa que responda a las particularidades individuales de los escolares. Ahora bien, para desarrollar estas adaptaciones al deporte para todo, partimos de que se van a hacer, son adaptaciones curriculares donde se van a adaptar elementos de acceso al currículo y los elementos básicos del currículo, de ahí que sean adaptaciones significativas. Dentro de los elementos de acceso al currículo vamos a adaptar los elementos personales como la comunicación, la organización de los escolares, y dentro de los elementos materiales y su organización se hacen adaptaciones al espacio, al tiempo, a los recursos materiales y su organización, así como a las formas organizativas y procedimientos. Y dentro de los elementos básicos del currículo
adaptamos objetivos, contenido y metodología y la evaluación. O sea que de manera general se hace una adaptación significativa a los proyectos del deporte para todos. Que no me permite ver. Dentro de, como decía, vamos a hacer adaptaciones a los métodos. En la clase de deporte para todo, independientemente de los métodos prácticos que todos conocemos que se utilizan, decidimos incluir otros grupos de métodos que son métodos educativos como los métodos de persuasión, dentro de ellos el ejemplo, la exigencia, la crítica y la autocrítica, las charlas éticas, la conversación o diálogo, el debate, la comunicación persuasiva y los encuentros con personalidades destacadas en el deporte que también pueden ser de gran significación para ellos. Utilizamos también métodos desde la actividad práctica como la organización de la actividad socialmente útil, la asignación de responsabilidades y la emulación. Y dentro de los métodos educativos complementarios, el estímulo y las tareas educativas. Tuvimos en cuenta, elaboramos un conjunto de indicaciones para trabajar con estos niños y dentro de estas indicaciones, reconocer los logros alcanzados, estimular la aceptación de los escolares en el grupo, exigir el estricto cumplimiento de las reglas, potenciar el desarrollo de actividades físico-deportivas recreativas como vía para ocupar sanamente el tiempo libre de los escolares los fines de semana, convertir cada conflicto en una situación de aprendizaje. Las actividades no deben llevar el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, evitar excluir a los escolares de las actividades, mantener el estricto control de la disciplina y organizar los grupos de manera heterogénea. Ahora bien, a continuación les muestro un ejemplo de uno de los juegos que adaptamos para desarrollar de uno de los juegos que adaptamos. Aquí podemos ver este juego tiene por nombre, según el proyecto, Dos perros para un hueso. Este juego está basado en el juego tradicional de la pañoleta. Teniendo en cuenta que estos son niños muy agresivos, decidimos adaptar el nombre y le pusimos Dos amigos por un balón. Como podrán ver, lo que está en rojo fueron las adaptaciones que le hicimos al juego. Incluimos un objetivo educativo, tiene el objetivo de la habilidad, que es la conducción, ejecutar la conducción del balón con los pies. Incluimos un objetivo educativo dirigido a inculcar en los escolares normas de cortesía y respeto hacia las demás personas. Otra de las adaptaciones estuvo en la organización, donde se incluyeron estos niños con alteraciones del comportamiento, debían estar en ambos equipos, o sea, debían estar incluidos en ambos equipos, porque por lo general, por las particularidades que tienen estos niños, casi nadie, como decíamos, los quiere en su equipo, porque son niños que pegan, que empujan, que quieren ser líderes. Entonces decidimos que debían estar en ambos equipos. Y otra de las adaptaciones es que se les dieron dorsales con nombres con nombre que los identificara, los cuales estos escolares se colocan estos dorsales en el pecho y estos nombres iban a estar relacionados específicamente con normas de cortesía. Dentro de las adaptaciones, otra adaptación, como decíamos, dentro de las reglas, exigir por el estricto cumplimiento. Aquí en este caso no podían empujarse ni ponerse zancadilla, y por cada una de las manifestaciones de agresividad que se produjeran dentro del equipo se les restaría un punto. Por lo tanto, el equipo que menos puntuación tuviera sería el perdedor. Cada uno de los miembros, ya al finalizar el juego, cada uno de los miembros del equipo perdedor explicaría el significado de su nombre, o sea, la palabra que tenía durante el juego. El equipo ganador lo que hace es que evalúa la respuesta de esto y a su vez enriquece teniendo en cuenta sus consideraciones. A los escolares con manifestaciones de agresividad se le darían nombres relacionados con esta para que ellos hicieran una valoración de qué significa para ellos, por qué no deben exteriorizar estas manifestaciones. Ahora bien,
Aquí otra de las acciones que hicimos fue distribuir las acciones educativas y las actividades deportivas seleccionadas al Deporte para Todo, planificar talleres de orientación para la preparación teórico-metodológica de los profesores deportivos, ya que fue una de las limitaciones que encontramos al iniciar el proyecto, que los profesores tenían determinadas limitaciones para desarrollar este trabajo educativo con los niños. Dentro de los talleres para la preparación de los profesores, se hizo un taller donde se dio a conocer qué eran las alteraciones del comportamiento y todas sus consecuencias, los trastornos de la conducta, cómo desarrollar un diagnóstico integral para favorecer el trabajo educativo preventivo, la prevención educativa, los métodos educativos que favorecen la prevención de los trastornos de la conducta y cómo desarrollar estas adaptaciones curriculares en las actividades deportivas. Y organizar otra de las acciones que desarrollamos en esta etapa de la estrategia fue organizar las actividades para la preparación de la familia con la participación de los agentes comunitarios. Aquí podemos ver dentro de los talleres que desarrollamos con la familia, como bien su nombre lo indica, todo estuvo dirigido a una mejor preparación de la familia para enfrentar estas alteraciones que presentaban los niños, cuál es mi obligación como representante legal conforme a la legislación viviente en materia penal, descubriendo por qué mi hijo transgrede, los adolescentes y las drogas, mis padres, dónde están, la comunicación intrafamiliar, y otros talleres que ahí pueden ver los nombres. Para el desarrollo de estos talleres contamos con la participación y la colaboración de psicólogos y especialistas en cada una de estas materias que pueden ver aquí en la presentación. La tercera etapa estuvo dirigida como tal a la ejecución de dicho proceso. En esta etapa, como tal, se llevó a cabo la preparación de los profesores, las actividades para la preparación de la familia y como tal ya se implementan las acciones educativas en el Deporte para Todos. Y una cuarta etapa, que no por ser la última es la menos importante, que estuvo dirigida a valorar la efectividad de la estrategia educativa. Con esta etapa no concluye la estrategia, sino que se produce un proceso de retroalimentación, porque una vez que hemos evaluado, volvemos al ciclo, o sea, al diagnóstico, y vemos cómo han evolucionado estos niños. Dentro de esta etapa, las acciones estuvieron dirigidas a determinar el proceder para la evaluación, o sea, el tiempo y el espacio, las formas de la evaluación que se iban a implementar, delimitar los métodos y técnicas a utilizar, el diseño de la evaluación, la recogida y procesamiento de la información y el rediseño de la estrategia a partir de esos resultados obtenidos. Por eso decía que con esta etapa no concluye la evaluación, sino que comienza un proceso cíclico. Ahora bien, este proceso de evaluación nos va a permitir identificar transformaciones y proyectar cambios en las acciones si así se requiere. Para ello utilizamos la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, teniendo en cuenta que para poder aprovechar las potencialidades de estos niños, que ellos pudieran evaluarse, desarrollar a su vez un espíritu crítico y autocrítico. Ahora bien, como decíamos, cada vez que se termina una actividad debía ser evaluada. Esta evaluación se debió plasmar en un registro de nota, porque a estos niños con alteraciones del comportamiento cada 3 meses se le hace un estudio de caso para valorar cómo han ido mejorando el comportamiento que han tenido en todo este ciclo, y de ahí se hace una valoración general. Por eso se debe llevar un registro de nota, porque esta evaluación contribuye a incrementar los resultados en ese estudio de caso. Ahora bien, ¿qué evaluamos? Evaluamos las habilidades motrices deportivas y capacidades físicas, como desde el componente físico, y evaluamos de manera general el comportamiento. Después de aplicar esta estrategia, que la estuvimos aplicando durante un curso completo, les voy a presentar algunos de los resultados principales que obtuvimos. Cuando iniciamos esta estrategia, ¿no? Como les dije,
se empezó a desarrollar en una escuela primaria de uno de los municipios más vulnerables en una de las comunidades más vulnerables del municipio, perdón. Esta comunidad se encuentra específicamente ubicada en una zona industrial y se llama Siboney la comunidad. Es una comunidad que manifiesta, es una de las comunidades con mayor índice de violencia, de actividades delictivas. De ahí que nos llamara mucho la atención esta comunidad, ¿no? De hecho, no es solo no es este el único proyecto que se ha desarrollado en esta comunidad, se han desarrollado otros proyectos también dirigidos a jóvenes, adolescentes, para atenuar un poco las manifestaciones de violencia que manifiestan, se exteriorizan y se visualizan en esta comunidad. Para ellos escogimos como referencia una escuela primaria que por demás es la más grande de la comunidad, y se seleccionó esta escuela porque durante los 10 años era la escuela que más niños había procesado para la escuela especial por trastorno de la conducta, precisamente por esas particularidades que está ubicada, toda esa influencia externa a la que eran sometidas estos niños. Para la selección de la muestra se escogieron específicamente los niños de quinto y sexto grado, pues son los niños que ya están en grados terminales y avanzan a otro tipo de enseñanza. Otra de las particularidades que se tuvo en cuenta fue que estuvieran incluidos en el indicador 4 de los deberes escolares. En Cuba se evalúa los deberes escolares, incluyen 6 indicadores. Dentro de esto, el cuarto está dirigido a evaluar el comportamiento escolar, y también se tuvo en cuenta que las alteraciones del comportamiento que exteriorizaban estos niños no tuvieran un origen neurológico. Estas fueron algunas de las particularidades que tuvimos en cuenta para seleccionar la muestra. De ahí que se seleccionaran 9 niños que ya llevaban más de 6 meses en el indicador 4, y como les dije anteriormente, ya estaban como quien dice, a las puertas de iniciar un proceso para ser trasladado hacia la escuela especial por trastorno de la conducta, pues hasta el momento ninguna de las estrategias que se habían adoptado habían surtido efecto ni habían disminuido sus manifestaciones conductuales. En una primera, antes de aplicada la estrategia, los principales resultados que se obtuvieron fueron: los rasgos de agresividad e hiperactividad eran las principales manifestaciones de alteraciones del comportamiento que exteriorizaban los niños. Las alteraciones del comportamiento que presentaban tenían como principal causa la incidencia de factores externos, entre los que destacaban con mayor énfasis hogares disfuncionales, abandono de los padres, violencia doméstica, actividades económicas ilícitas en los hogares y consumo desmedido de bebidas alcohólicas por parte de los mayores que convivían con los niños. Los principales problemas se expresaban en malas relaciones interpersonales, maltrato a la propiedad social, incumplimiento de las tareas asignadas, bajo nivel de autoestima, alto nivel de ansiedad, así como intereses motivacionales que no estaban en correspondencia con su edad. Y muy positivo, participaban con gran entusiasmo en las actividades físico-deportivas recreativas que se desarrollaban tanto en la escuela como en la comunidad. Después de aplicada la estrategia, vemos que, como hablamos anteriormente, se establecieron 3 dimensiones para evaluar a estos niños: la dimensión social y la dimensión físico-educativa. Después de aplicar esta estrategia, vamos a ver por cada una de las dimensiones qué resultado obtuvimos. En la dimensión social, permitió valorar el cumplimiento de los escolares en diferentes contextos. Al hacer una valoración de esta dimensión, se comprobó que hubo cambios cualitativos, pues de 9 escolares evaluados en el inicio de la investigación de manera negativa, al manifestar todos los indicadores establecidos para esta dimensión de manera negativa, después de aplicar la estrategia, ninguno permanece en dicho nivel, sino que 6 están evaluados a un nivel medio y 3 a un nivel alto.
por lo que esto se resume en mejores relaciones interpersonales, cuidado de la propiedad social, tienen una mayor identificación con el grupo y cumplen con las tareas que se le asignan. La dimensión psicológica, también en esta dimensión observamos cambios significativos, tanto cualitativos como cuantitativos. Durante la fase inicial, ninguno estaba evaluado de manera satisfactoria después de aplicada la estrategia. Al inicio, todos exteriorizaban bajo nivel de autoestima, bajos niveles de ansiedad y la motivación era evaluada de manera negativa. Al hacer la valoración en la postprueba se comprobó que el 66,6% está evaluado a un nivel medio, mientras que el 33,3% es evaluado a un nivel alto, lo que significa, como dije anteriormente, que hubo cambios cualitativos en los niveles de ansiedad, aunque este es uno de los indicadores que dentro de las sugerencias sugerimos, valga la redundancia, que se siguiera trabajando con este indicador, esencialmente con los escolares que exteriorizaban manifestaciones de hiperactividad. Los niveles de autoestima aumentaron y mostraron intereses motivacionales en correspondencia con su edad. En la dimensión física, esta dimensión fue la dimensión que en la primera evaluación que realizamos con estos estudiantes, o sea, durante la preprueba, ellos manifestaron realmente las potencialidades que tienen. Fue la única dimensión que al inicio tenía niños evaluados a un nivel medio. Después que se aplica la estrategia, como podemos darnos cuenta, ninguno de los niños está evaluado a un nivel bajo, sino que el 77,8% alcanza un nivel alto y el 22,2% se mantiene en un nivel medio. Esto nos demuestra, como decía anteriormente, las potencialidades que tienen estos niños desde el punto de vista físico y es esto lo que nos permitió a nosotros actuar, establecer esta estrategia desde nuestro accionar. Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de excluir a estos niños de las clases porque debemos aprovechar esas potencialidades que ellos tienen. Entonces, a modo de conclusión, planteamos que como profesores deportivos debemos realizar un diagnóstico que debe ir más allá de valorar habilidades y capacidades físicas para un deporte determinado. No debemos etiquetar a ningún niño con trastorno de la conducta si antes no ha sido valorado por un equipo multidisciplinario que lo diagnostique como tal. Y el deporte para todos, con adaptaciones curriculares en correspondencia con las particularidades individuales de los niños que presentan determinadas alteraciones del comportamiento, constituye una alternativa para prevenir trastornos de la conducta y así lo expresamos con los resultados obtenidos. Muchas gracias. Ha sido un placer. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias.